Siento interrumpir. ¿Qué ocurre? ¿En qué podemos ayudarla? He venido a contarles algo que tendría que haber dicho. Algo que deben saber. ¿Y de qué se trata? Benigna nos está poniendo nerviosos. Hable, por favor, ¿qué ocurre? Ocurre que las cosas no son como piensan. Quiero decir que no han sido... que nada ha sido nunca como ustedes piensan. Un frasquito de cristal. Eso es lo único que hacía falta para que el imperio de mentiras de Victoria empezara a derrumbarse de golpe. ¿Os lo podéis creer? Madre mía del amor hermoso, lo que tengo que contaros hoy. Porque en Valle Salvaje, la pobre Benigna, la curandera, esa mujer que cargaba con un secreto que le quemaba el alma, se apaga poco a poco en su lecho. Pero antes de cerrar los ojos para siempre, toma la mano de Matilde y le pone ese frasco entre los dedos. Y con él le entrega la verdad más cruel que se ha vivido nunca en este valle. Una verdad sobre el embarazo de Matilde que lo va a hacer estallar todo. Todo por los aires, amigos míos. Y os juro por lo más sagrado que esta escena me dejó el corazón en un puño. Así que, si vosotros también vivís esta historia conmigo, dadle ya al like y suscribíos con la campanita activada. Porque lo que viene a partir de ahora cambia el destino de Victoria para siempre. Agarraos bien fuerte al sofá, que hoy hay verdades que salen a la luz. Todo empieza cuando Matilde y Atanasio por fin cumplen el sueño que tanto les había costado. ¿Os acordáis de lo que sufrieron esos dos para llegar al altar? Lo que han pasado. Madre mía. Victoria poniéndoles zancadillas, Martín traicionándolos sin querer, la boda en la ermita que se les escapaba una y otra vez de las manos. Y al final, contra viento y marea, esa pareja consigue casarse. Y qué felices estaban. Se les veía en la cara. Esa ilusión, esas ganas de empezar una vida juntos. Y enseguida, claro, llega lo que toda pareja enamorada sueña. Tener un hijo. Matilde, que ya había probado el sabor amargo de la vida, que se había quedado viuda de Gaspar, que había aguantado humillación tras humillación. Esa mujer solo quería una cosa: ser madre. Sostener a un bebé entre sus brazos y poder decir, esto es mío, esto nadie me lo va a quitar. Pero ay, amigos, el corazón de Matilde escondía un miedo terrible, un miedo que la carcomía por dentro. Y ese miedo se lo confiesa a Atanasio una de esas noches en la que una se desnuda el alma. ¿Y si no puedo, Atanasio? ¿Y si nunca te puedo dar un hijo? ¿Y si soy yo la que falla? Se me partía el corazón escuchándola. Porque la mujer no tenía la culpa de nada, pero cargaba con ese peso, con ese terror a decepcionar al hombre que amaba. Y Atanasio, que es un trozo de pan, la abrazaba y le decía que la quería pasara lo que pasara, con hijos o sin ellos. Pero vosotros sabéis cómo es Matilde. La angustia no se le iba. Y como esa pena no la dejaba dormir, ¿con quién se desahoga? Pues con Mercedes. ¿Os acordáis de cómo Matilde y Mercedes se hicieron uña y carne? Después de tantos enredos, esas dos se convirtieron en confidentes, en aliadas de verdad. Y Matilde le cuenta a Mercedes su angustia. Le abre el pecho. Le confiesa lo mucho que desea ser madre y lo mucho que teme no conseguirlo. Y Mercedes, con ese corazón que tiene, le dice, Matilde, déjame ayudarte. Voy a buscarte a alguien que pueda echarte una mano para quedarte encinta. ¡Madre mía! Y aquí, amigos míos, aquí es donde todo se tuerce. Porque esa necesidad desesperada, esas ganas locas de ser madre, convirtieron a Matilde en el blanco perfecto, en la víctima ideal, en la presa que un buitre con corona estaba esperando para clavarle las garras. Y ese buitre, ya lo sabéis todos, no era otra que la mismísima Victoria. La bomba empieza a armarse cuando Mercedes le da a Matilde el contacto de una curandera. Benigna se llamaba. Benigna, una mujer que decían que tenía mano de santa para estos asuntos, que ayudaba a las mujeres a concebir. Y aquí viene un detalle que tenéis que grabaros a fuego, porque luego lo entenderéis todo. El dinero. Porque estos tratamientos no eran gratis. No, costaban una fortuna. Y Matilde y Atanasio no nadaban precisamente en la abundancia. Así que Atanasio, a escondidas de su mujer, sin que ella se enterara, va y le pide dinero prestado a Mercedes. A escondidas, fijaos. Con toda su buena intención, el pobre, queriendo darle a Matilde la oportunidad de cumplir su sueño. ¿Y Mercedes, de dónde saca ese dinero? Pues gracias a Dámaso. Sí, amigos,
gracias a ese hombre que ha venido al valle a poner todo patas arriba. Y mientras tanto, mientras Atanasio se dejaba la dignidad pidiendo prestado, mientras Matilde abría su corazón soñando con un bebé. ¿Sabéis lo que hacía la serpiente de Victoria? Pagaba. Pagaba en secreto, por debajo de la mesa, a esa misma curandera. Pero no para ayudar a Matilde. ¡Ay, no! ¿Qué va? Victoria le pagaba a Benigna para que engañara a Matilde, para que le hiciera creer que estaba embarazada cuando no había ningún embarazo. ¡Misericordia! ¡Qué maldad! ¿Os dais cuenta de la frialdad de esta mujer? ¿Os dais cuenta del veneno que corre por las venas de Victoria? Su único objetivo era darle a Matilde la ilusión más bonita del mundo, para luego, cuando la pobre estuviera más enganchada que nunca a ese sueño, arrancárselo de cuajo, hacerle creer que esperaba un hijo, para después destrozarla. Es de las cosas más rastreras que se han visto nunca en Valle Salvaje. Y os digo una cosa, cuando descubrimos que Victoria estaba detrás de todo, que ella era la titiritera moviendo los hilos de esta crueldad, se me revolvió el estómago. Y la trampa, amigos, la trampa funcionó a las 1000 maravillas, porque la ilusión es una droga muy poderosa, y cuando una desea algo con toda el alma, cree lo que quiere creer. Benigna examina a Matilde y le suelta la frase mágica, la frase que esa mujer llevaba años queriendo escuchar. «Estás embarazada. Madre del cielo». ¿Os imagináis la cara de Matilde? Esa alegría, esa luz que se le encendió en los ojos. Y Atanasio igual, los dos abrazados, llorando de felicidad, compartiendo la ilusión más grande de sus vidas. ¡Ay! ¡Qué pena daban sabiendo lo que nosotros sabíamos! Porque vosotros y yo, desde el sofá, sabíamos que todo era mentira, que todo era una farsa montada por Victoria. Pero ellos no. Ellos vivían en su burbuja de felicidad, esa burbuja que cualquier día iba a reventar. Y Matilde se vino arriba. ¡Claro que sí! ¿Cómo no iba a venirse arriba? La mujer empezó a barajar nombres para su hija. ¿Y si es niña? ¿Cómo la llamaremos? Soñaba despierta, hacía planes, imaginaba la cuna, la ropita, los primeros pasos, y hasta llegó a decir que sentía moverse al bebé, que lo sentía moverse, gente del cielo, cuando no había nada, cuando dentro de ese vientre no había absolutamente nada porque todo era un montaje. Pero la mente, la ilusión, le jugaba esas pasadas. Y Matilde, que no cabía en sí de gozo, hasta pidió permiso para organizar una celebración. Una celebración, para festejar con los suyos la llegada del bebé que nunca iba a llegar. Os juro que verla tan feliz, sabiendo el batacazo que le esperaba, era de las cosas más dolorosas de ver. Y os voy a confesar una cosa que todavía me remueve por dentro. Amigos, lo más cruel de toda esta historia no fue solo el engaño en sí, sino lo bonito que se puso todo antes de que llegara el batacazo. Porque esa alegría de Matilde no se quedó encerradita entre ella y Atanasio. ¿Qué va? Esa felicidad se desbordó, se contagió, se extendió por toda la casa pequeña como un perfume bueno que lo perfuma todo. ¿Os imagináis la escena? La pobre Matilde, que había llorado tanto, que había tragado tanta amargura en esta vida, de repente caminando con la mano en el vientre, con una sonrisa que le iluminaba la cara de oreja a oreja. Daban ganas de abrazarla, y a su alrededor, toda la gente que la quería de verdad, celebrando con ella, soñando con ella, contando los meses que faltaban para conocer a esa criatura que, ¡ay!, nunca iba a llegar. Pensad en Bárbara, por ejemplo. Bárbara, que se había convertido en una amiga del alma para Matilde, que la había acompañado en sus peores momentos. ¿Cómo se ilusionó la mujer con la noticia? Y Pepa igual, esa Pepa noble y trabajadora, que ya se imaginaba a la criatura corriendo por la cocina, que pensaba en hacerle dulces, en mimarla, en cuidarla como si fuera de su propia sangre. Si es que toda la casa pequeña estaba volcada con ese embarazo. Y eso, amigos míos, es lo que más rabia me da de todo, porque no estaban engañando solo a Matilde, no. Estaban engañando a toda esa gente buena que la rodeaba, a toda esa familia que se había formado a base de cariño y de sufrimiento compartido. Victoria, con su veneno, no le estaba clavando el puñal solo a Matilde. Se lo estaba clavando a todos los que la querían. Y eso es de las cosas más rastreras que se pueden hacer en este mundo. Y luego estaba Atanasio. ¡Ay, mi querido Atanasio! Porque vosotros tenéis que entender quién es este hombre para comprender la dimensión de lo que le hicieron. Atanasio llegó a este valle siendo un misterio,
¿Os acordáis? El secretario callado, el hombre con secretos, el que cargaba un pasado que no se atrevía a contar, el que había vivido siempre a la sombra, un hombre que se había guardado tanto dolor. Y de repente, con Matilde, con ese embarazo, ese hombre florecía. Florecía, amigos. Por primera vez en su vida, se permitía soñar con algo limpio, con un futuro de familia. Atanasio, que siempre había sido el de las medias palabras, el prudente, el que medía cada gesto, empezó a comportarse como un padre primerizo, pendiente de cada detalle, preocupado por cada cosa, queriendo que a Matilde no le faltara de nada. Si es que lo veías y se te caía la baba. Ese hombre que tanto había sufrido por fin tenía una razón para sonreír. Y aquí viene lo que de verdad me revuelve las tripas. Mientras todo esto pasaba en la casa pequeña, mientras esa familia se llenaba de ilusión y de planes y de risas, ¿qué hacía Victoria? ¿Dónde estaba la duquesa? Pues en su palacio, en su torre de cristal, observándolo todo de lejos, con esa sonrisa fría que pone los pelos de punta. ¡Disfrutando! ¡Disfrutando, amigos! Porque para una mente tan retorcida como la suya, ver tanta felicidad sabiendo que era una mentira fabricada por sus propias manos, eso era el mayor de los placeres. Imaginaos la frialdad, imaginaos el corazón de hielo que hay que tener para mirar a una mujer acariciándose el vientre, hablando con un bebé que no existe, y pensar para tus adentros, disfruta ahora, que ya llegará el día en que te lo arranque todo. Misericordia, ¿cómo se puede ser así? ¿Cómo se puede tener tanta maldad guardada dentro de un solo cuerpo? Y para entender por qué este golpe le dolía tanto a Matilde, por qué era el más cruel de todos los que había recibido, tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que recordar de dónde venía esta mujer, porque Matilde no había tenido una vida fácil, ni mucho menos. ¿Os acordáis de su matrimonio con Gaspar? ¡Qué calvario! ¡Madre mía! Aquel hombre que la humillaba, que la despreciaba, que la trataba como si no valiera nada mientras suspiraba por otra. Matilde aguantó desprecios, aguantó frialdad, aguantó el dolor de estar casada con alguien que no la quería, y luego se quedó viuda, sola, con la vida hecha pedazos. Cuántas lágrimas derramó esa mujer, cuántas noches de soledad y de desconsuelo. Por eso, cuando por fin la vida le sonríe, cuando por fin encuentra en Atanasio a un hombre que la respeta, que la valora, que la quiere de verdad, ese embarazo no era un embarazo cualquiera. Era la recompensa, era el premio a tanto sufrimiento, la prueba de que después de la tormenta sí que sale el sol. Ese hijo, para Matilde, era la señal de que por fin la vida le iba a dar lo que tanto le había negado. Era su redención, su nueva oportunidad, su razón para creer que todo el dolor de ayer había valido la pena. ¿Y qué hizo Victoria? Coger ese sueño tan sagrado, tan merecido, y convertirlo en la peor de las pesadillas. No hay perdón para eso, amigos. No lo hay. Y aquí no puedo dejar de pensar en la pobre Mercedes, porque fijaos, qué cosa más terrible. Mercedes, con su buen corazón, fue la que quiso ayudar, la que le tendió la mano a Matilde, la que se preocupó por su angustia, la que le buscó el contacto de la curandera con la mejor de las intenciones. Con la mejor de las intenciones, amigos. Mercedes solo quería que su amiga fuera feliz. Solo quería ayudarla a cumplir su sueño. Y sin saberlo, sin imaginarlo siquiera, se convirtió en el puente por el que la maldad de Victoria llegó hasta Matilde. Qué cosa más cruel del destino, que la mano que tendía ayuda fuera, sin quererlo, la que acercó el veneno. Porque así es como funciona la maldad de las personas como Victoria. Aprovechan lo bueno, aprovechan la bondad de los demás y la retuercen, la ensucian, la convierten en arma. Es para echarse a llorar. Y os voy a decir más, porque la ironía de todo esto es de las que duelen. Mientras Matilde elegía nombres, mientras imaginaba a su hija, mientras preparaba esa celebración con tanto cariño, cada sonrisa suya era un cuchillo más que se clavaba en nuestra alma de espectadores. Porque nosotros lo sabíamos, ¿verdad? Vosotros y yo, desde el sofá, sabíamos que todo aquello era humo, que cada plan, cada ilusión, cada caricia a ese vientre estaba construido sobre una mentira monstruosa. Y daban ganas de meterse en la pantalla y gritarle: «Matilde, no te fíes. Matilde, abre los ojos. Te están engañando, hija mía». Pero no podíamos hacer nada, solo mirar, con el corazón encogido, cómo esa pobre mujer corría feliz hacia el precipicio sin saberlo,
Y fijaos qué detalle más doloroso. Cada vez que Matilde aseguraba sentir moverse al bebé, cada vez que ponía la mano en su vientre y juraba notar una patadita. ¿Os dais cuenta de lo que eso significa? Significa que la ilusión era tan fuerte, tan poderosa, que la mente de Matilde le hacía sentir cosas que no eran reales. La esperanza le jugaba esas pasadas, porque cuando una desea algo con tanta fuerza, con toda el alma, el corazón es capaz de inventarse lo que sea para no perder esa felicidad. Y eso, amigos, eso es lo más triste de todo, que Matilde no solo estaba siendo engañada por Benigna y por Victoria, estaba siendo engañada también por sus propias ganas de ser madre. Su propio deseo se había convertido en cómplice del engaño. ¡Qué cosa más cruel, madre mía! ¡Qué cosa más cruel! Y es que utilizar el amor de una madre como arma, eso, amigos míos, es de lo más bajo que puede caer un ser humano, porque no hay amor más puro, más limpio, más sagrado que el de una madre por su hijo. Es el amor más grande que existe. Y Victoria cogió ese amor, ese instinto tan hermoso, y lo convirtió en una trampa, en una jaula, en un cuchillo apuntado al propio corazón de Matilde. Jugó con lo más sagrado que hay. Y eso, queridos míos, es algo que ni el cielo ni la tierra perdonan. Porque hay líneas que no se cruzan. Hay terrenos que son sagrados, y Victoria los pisoteó todos sin el más mínimo remordimiento. Así que ya veis, amigos, lo que se estaba cociendo en este valle. Por un lado, la casa pequeña entera viviendo el sueño más bonito, llena de amor y de ilusión inocente. Por el otro, en el palacio, una mujer fría como el hielo, frotándose las manos, saboreando por adelantado la destrucción de toda esa felicidad. Dos mundos enfrentados, el de la gente buena que solo quería ser feliz, y el de la maldad que no soporta ver la dicha ajena. Y en medio de los dos, escondido, callado, esperando su momento, un frasquito de cristal que iba a ser la llave de todo lo que estaba por venir. Pero de ese frasco, amigos míos, de ese frasco tengo que hablaros con calma, porque ahí está la madre del cordero. Pero ahora prestad mucha atención, porque entra en escena el objeto más importante de toda esta historia, el protagonista absoluto del día de hoy, el frasco, ese bebedizo que Benigna le daba a Matilde. Atanasio, que vivía pendiente del supuesto embarazo de su mujer, le insistía una y otra vez en que llevara siempre el frasco con ella. «Tómate el bebedizo, Matilde, que es por el bien del bebé. No lo olvides, llévalo siempre encima». Y Matilde, que es un poco despistadilla para estas cosas, lo perdía, lo olvidaba, lo dejaba traspapelado. Y Atanasio se llevaba unos sustos de muerte, porque para ellos ese frasco era la salud de su hijo. Se lo habían vendido así, como un apoyo para el embarazo, un brebaje para que todo fuera bien, para que la criatura viniera fuerte y sana. Pero, ¿sabéis lo que era ese frasco de verdad? ¿Sabéis para qué servía realmente ese bebedizo? Para cortarle la menstruación. Eso es. Ese brebaje hacía que a Matilde no le bajara la regla, y así la pobre creía que estaba embarazada cuando no lo estaba. Madre mía, qué retorcido. Por eso ese frasco era tan importante. Por eso, amigos, ese frasco era la prueba física de toda la trampa. Ahí, en ese cristal, estaba la mentira entera. Era el arma del crimen, por decirlo de alguna manera. La evidencia que podía mandar a Victoria al fondo del pozo. Quedaos con esto, porque al final del vídeo todo va a encajar como un puzzle. Y mientras toda esta telaraña de mentiras se iba tejiendo, ¿sabéis quién empezó a oler que algo no encajaba? Luisa. Ay, mi querida Luisa, esa mujer que ha sufrido lo indecible, que estuvo a punto de ser ajusticiada, que ha llorado lágrimas de sangre en este valle. Luisa empieza a observar a Matilde con desconfianza. La mira, la estudia, ve cosas que no le cuadran. Y poco a poco, esa cabeza despierta que tiene Luisa va atando cabos. Y llega a una conclusión escalofriante. El bebedizo es para dejar de menstruar. Luisa relaciona el brebaje con un posible engaño. Sospecha que ahí hay gato encerrado, que alguien está jugando con la ilusión de Matilde de la manera más cruel. Y os voy a decir una cosa, y esto es muy bonito dentro de todo el drama. ¿Por qué Luisa es capaz de ver lo que nadie más ve? Pues porque ella también ha vivido en sus propias carnes la crueldad de Victoria, porque su propio calvario, todo lo que ha sufrido a manos de esa mujer y de los Gálvez de Aguirre, la ha vuelto sensible al dolor de los demás. Luisa conoce de qué pie cojea Victoria,
sabe de lo que es capaz, sabe que esa mujer no tiene corazón. Y por eso, cuando ve a Matilde tan feliz con un embarazo que a Luisa le da mala espina, salta la alarma. Pero ay, amigos, Luisa comparte sus sospechas, lo cuenta, intenta avisar, pero le falta lo más importante, le falta la prueba. Porque sin pruebas, ¿quién la va a creer? ¿Quién va a creer que la duquesa ha montado semejante atrocidad? Nadie. Y esa es la frustración de Luisa. Saber la verdad y no poder demostrarla. ¡Qué impotencia, madre mía! Y mientras Luisa sospechaba por un lado, por el otro empezaba a sospechar quién menos imaginaríamos. El propio Atanasio. Porque Atanasio, el pobre, vivía pendiente de cada detalle del embarazo de su mujer. Y un día comprueba que nada se mueve en el vientre de Matilde. Que por mucho que ponga la mano, por mucho que espere, ahí dentro no hay vida, no hay movimiento, no hay nada. Y se le hiela la sangre. El hombre empieza a temblar de miedo porque algo no va bien, algo huele a podrido. Y Atanasio, que no es tonto, va y presiona a Benigna. La acorrala. ¿Qué es exactamente ese bebedizo? ¿Qué le estás dando a mi mujer? Dímelo, dímelo. Y exige con todas sus fuerzas que Matilde deje de tomar ese brebaje, porque ya no se fía. Porque el instinto le dice que ahí hay trampa. Y mirad lo que hace Atanasio. ¡Qué jugada más lista! Se lleva a Benigna a la casa pequeña. La mete dentro de casa, para tenerla cerca, para vigilarla, para que esté a mano por si pasa algo. Pero claro, eso también significaba tener a la cómplice de Victoria viviendo bajo el mismo techo. Aunque Atanasio entonces no lo sabía. El pobre vivía atrapado, amigos. Atrapado entre la esperanza de ser padre y el miedo atroz a que todo fuera una mentira. Imaginaos esa angustia. Querer creer con todas tus fuerzas que vas a tener un hijo, pero sentir en lo más hondo que algo va terriblemente mal. Ese tira y afloja entre el corazón y la cabeza estaba destrozando a Atanasio por dentro. Pero ¿sabéis qué? Aquí es donde la historia da un giro precioso, porque resulta que la villana de turno había contratado a una cómplice. Con corazón. Sí, amigos, porque la conciencia de Benigna empezó a resquebrajarse, a romperse en 1000 pedazos, y os voy a explicar por qué. Benigna, al principio, era una mujer que hacía su trabajo sucio por dinero, sin más. Le pagaban y ella mentía, fin de la historia. Pero claro, vivir cerca de Matilde, ver su ilusión sincera, ver cómo esa mujer acariciaba su vientre con tanto amor, cómo hacía planes, cómo lloraba de felicidad, eso le tocó el alma. Benigna se conmovió, empezó a sentir el peso de lo que estaba haciendo, y un día va y le confiesa a Victoria que no puede seguir con el engaño. No puedo más. Esa mujer es buena, no merece esto. Me niego a seguir mintiéndole. Madre mía, ¡qué momento! Pero ya os imagináis la reacción de Victoria, ¿verdad? Porque la Salcedo no es de las que dejan que se les escape una presa. Victoria obliga a Benigna a mantener la mentira. La obliga. Con amenazas, con presiones, con esa frialdad que pone los pelos de punta. Tú seguirás con esto hasta que yo te diga. ¿Me has entendido? Tú callas y obedeces. ¡Qué mujer! ¡Por Dios! ¡Qué mujer! Y mientras tanto, las disculpas y la bondad de Matilde seguían removiendo el corazón de la curandera. Porque fijaos qué cosa más bonita y más triste a la vez. Matilde, sin saber nada, sin sospechar que Benigna era la que la estaba engañando, se disculpaba con ella. Por las tensiones, por los nervios del embarazo, por cualquier tontería. La trataba con cariño. Y eso, amigos, eso terminaba de hundir a Benigna. Porque, ¿cómo le haces daño a una mujer que te trata con tanta dulzura? Benigna quedaba atrapada entre la presión de Victoria y la culpa que le carcomía las entrañas, entre el miedo a la duquesa y la pena por la pobre Matilde. Y aquí, queridos míos, la cosa se pone seria de verdad, porque Victoria, al ver que Benigna flaqueaba, al ver que su cómplice se estaba ablandando, aprieta las tuercas como nunca. Empieza a amenazar a Benigna para que sostenga la farsa cueste lo que cueste. La intimida, la acorrala, le deja claro que como abra la boca, lo va a pagar muy caro. Y por si eso fuera poco, ¿qué hace Victoria? Pues seguir humillando a Matilde sin descanso, sin un respiro. Cada vez que se cruzaban, un desprecio. Cada ocasión que tenía, una crueldad. Porque Victoria disfrutaba viendo a Matilde feliz con su embarazo falso,
sabiendo que ella misma había montado esa mentira y que el día del derrumbe estaba cada vez más cerca. ¡Qué placer más enfermizo, madre mía! Pero Atanasio... ¡Ah! ¡Atanasio! El hombre ya estaba hasta el moño y jura por lo más sagrado que va a hacer lo que sea por defender a su esposa. Lo que sea. A mi mujer no la toca nadie. Como descubra que alguien le está haciendo daño, se va a enterar de quién soy yo. Y mientras Atanasio se transformaba en un león dispuesto a proteger a su Matilde, en el corazón de Benigna estallaba la batalla final. La conciencia le ganó la partida al miedo, y la curandera toma la decisión más valiente y más peligrosa de su vida. Decide confesar la verdad al matrimonio. Decide contárselo todo, abrir su pecho, vaciar su alma, decirles que no hay embarazo, que todo es mentira, que Victoria le pagó para engañarlos. Pero claro, amigos, ¿vosotros creéis que Victoria iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo su secreto se desmoronaba? ¿La conocéis o no la conocéis? Victoria ve peligrar su secreto, ve que todo su castillo de naipes está a punto de venirse abajo, y decide eliminar el cabo suelto. Decide quitar de en medio a Benigna, porque una boca que habla es una boca que hay que cerrar. Y os juro que cuando entendí lo que Victoria estaba dispuesta a hacer, se me pusieron los pelos como escarpias. Esta mujer no tiene límites, no tiene alma. Es capaz de todo con tal de que su maldad no salga a la luz. Y aquí, queridos míos, tenemos que pararnos un momento. Tenemos que respirar hondo y hablar de Victoria. De la Victoria, de verdad. Porque a estas alturas de la historia, amigos, ya no podemos decir que Victoria sea simplemente la mala de la novela. No. Eso se queda corto, se queda cortísimo. Victoria es otra cosa. Victoria es de esas villanas que solo aparecen una vez cada muchos años, de esas que se quedan grabadas en la memoria de los espectadores para siempre. Y con este asunto del falso embarazo, esta mujer ha tocado fondo. Ha cruzado una línea que ya no tiene vuelta atrás. ¡Ninguna! Pensemos, amigos. Hagamos memoria. ¿Cuántas vidas ha destrozado esta mujer desde que la conocimos? Desde el primer día, desde que los Salcedo pusieron un pie en este valle, Victoria empezó a tramar, a conspirar, a tejer su tela de araña. Si hasta conspiró contra el pobre Pedrito, cuando no era más que un niño, ¿os acordáis? Aquellos planes oscuros, aquellas maniobras para quitar de en medio a una criatura inocente. A un niño, madre mía. ¿Qué clase de persona conspira contra un niño? Solo alguien que tiene el corazón completamente podrido. Alguien a quien no le tiembla el pulso. Alguien que ha enterrado cualquier rastro de humanidad bajo capas y capas de ambición y de rencor. Y no fue solo Pedrito. ¿Qué va? La lista de víctimas de Victoria es larga, larguísima. Ha humillado a unos, ha manipulado a otros, ha pagado a hombres para hacer daño, ha movido los hilos desde las sombras una y otra vez. Pensad en todo lo que ha sufrido nuestra querida Luisa por su culpa. Pensad en cómo ha tratado al servicio, cómo ha despreciado a los que considera inferiores, cómo ha pisoteado a todo el que se ha cruzado en su camino. Hay quien la acusa hasta de cosas mucho peores, de tragedias que sacudieron este valle en el pasado y que todavía pesan sobre su conciencia. Si es que esa mujer tiene conciencia, que a estas alturas yo lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo, amigos. Pero, ¿sabéis qué es lo que hace que el asunto de Matilde sea, en mi opinión, lo más bajo que ha caído Victoria? Os lo explico despacio, porque hasta ahora las maldades de Victoria, por terribles que fueran, casi siempre tenían un objetivo, una lógica retorcida, pero una lógica al fin y al cabo. El poder, el dinero, el ducado, mantener su posición. Pero esto es diferente. Esto es maldad pura, maldad gratuita, maldad por el simple placer de hacer daño. Porque, decidme una cosa, ¿qué ganaba Victoria engañando a Matilde con un falso embarazo? ¿Qué poder, qué dinero, qué título conseguía con eso? Nada, absolutamente nada. Lo único que conseguía era el placer enfermizo de ver sufrir a una mujer buena. Y eso, amigos míos, es lo más aterrador de todo. Porque a quien hace el mal por interés, todavía se le puede entender, dentro de lo malo. Pero a quien hace el mal solo por hacer daño, solo por disfrute, ese ya no es una persona, ese es un monstruo. Y Victoria, con esto, se ha quitado la última careta. Ya sabemos lo que es de verdad. Y fijaos en la situación en la que se encontraba la duquesa por aquellos días. Porque Victoria, amigos, ya no era la mujer todopoderosa de antes, ni mucho menos. Su mundo se había ido resquebrajando poco a poco,
ladrillo a ladrillo. ¿Os habéis fijado en lo sola que estaba? Cada vez más sola, cada vez más acorralada, con enemigos por todas partes. Por un lado, Mercedes, que la odia con toda su alma. Por otro lado, Matilde y Atanasio, que ya le habían perdido el miedo y le plantaban cara. Y luego estaba Damaso, ese marido que volvió de entre los muertos para complicarle la existencia, ese hombre que la usaba y la presionaba a su antojo. Si es que Victoria estaba rodeada, cercada por todos lados, como una fiera acorralada. Y ya sabéis lo que pasa cuando acorraláis a una fiera, ¿verdad? Que se vuelve más peligrosa que nunca, que es capaz de cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y precisamente por eso, amigos, precisamente porque estaba acorralada y desesperada, el peligro era mayor que nunca. Porque cuando Benigna empezó a flaquear, cuando esa pobre curandera empezó a sentir el peso de su culpa y a plantearse contar la verdad, Victoria no se lo iba a permitir. Jamás. Porque para Victoria, ese secreto era una de las pocas cosas que todavía controlaba, una de las pocas cartas que le quedaban en la mano. Y si ese secreto salía a la luz, si se descubría que ella había orquestado semejante atrocidad, se acababa todo. Ya no le quedaría ni la sombra de respetabilidad que aún conservaba. Sería el escándalo definitivo, la gota que colmaría el vaso, el golpe que la mandaría a la deshonra para siempre jamás. Por eso, queridos míos, por eso la situación de Benigna era tan, pero que tan delicada. Imaginaos a esa pobre mujer, atrapada entre dos fuegos. Por un lado, su conciencia, que le gritaba que confesara, que no podía seguir cargando con semejante mentira, que tenía que liberar a Matilde de ese engaño cruel. Y por otro lado, el terror a Victoria, porque Benigna sabía perfectamente de lo que era capaz la duquesa. Sabía que jugar con Victoria era jugar con fuego, que esa mujer no tenía piedad, que era capaz de cualquier cosa con tal de proteger sus secretos. Y aún así, aún sabiendo el riesgo que corría, la conciencia de Benigna no la dejaba dormir. ¡Qué dilema más terrible, amigos! ¿Hablar y arriesgarse a la furia de la duquesa? ¿O callar y condenar a Matilde a vivir una mentira y a sufrir un dolor inimaginable cuando todo se descubriera? Y aquí es donde se nos encoge el corazón de pura tensión. Porque la pregunta que flotaba en el aire era esta: ¿llegaría Benigna a tiempo? ¿Conseguiría reunir el valor para confesar antes de que Victoria la silenciara para siempre? Era una carrera contrarreloj, amigos. Por un lado, una mujer luchando contra su propio miedo para hacer lo correcto. Por el otro, una villana dispuesta a todo para que esa boca no se abriera nunca. Y nosotros, los espectadores, conteniendo la respiración sin saber quién iba a ganar esa carrera. ¿La conciencia o la maldad? ¿La verdad o el silencio? ¿La luz o la oscuridad? ¡Qué nervios, madre mía! ¡Qué nervios pasábamos! Y os voy a decir una cosa sobre Benigna, porque me parece un personaje fascinante dentro de todo este drama. Benigna empezó siendo una más de las marionetas de Victoria, una mujer que, por necesidad, por unas monedas, aceptó hacer un trabajo sucio, sin pensar demasiado en las consecuencias. Pero la vida, amigos, la vida te pone delante de espejos en los que no quieres mirarte. Y el espejo de Benigna fue Matilde, porque al conocer a Matilde, al ver su bondad, su nobleza, su alegría inocente, Benigna se vio obligada a mirarse a sí misma. Y lo que vio no le gustó nada. Vio a una mujer que estaba destrozando la vida de una persona buena a cambio de dinero. Vio en lo que se había convertido. Y eso, amigos míos, fue lo que empezó a despertar su conciencia dormida. ¡Qué grande es esto! Que la bondad de la víctima fuera capaz de remover el alma de su propia verdugo. Eso es de las cosas que hacen grande a esta novela. Y mientras la conciencia de Benigna libraba esa batalla, mientras Atanasio empezaba a sospechar que algo no encajaba, mientras Luisa rondaba la verdad sin poder demostrarla, Victoria seguía apretando, seguía amenazando, seguía humillando a Matilde sin descanso, como si quisiera exprimir hasta la última gota de placer de su crueldad antes de que todo estallara. Esa mujer no descansaba ni un segundo. Cada día, un desprecio nuevo, cada encuentro una puñalada nueva. Y la pobre Matilde, ajena a todo, sin entender por qué la duquesa la odiaba tanto, aguantando como podía, escudándose en la única alegría que creía tener. Ese embarazo que era pura mentira. ¡Qué impotencia daba verlo, amigos! ¡Qué impotencia!
y todo se dirigía hacia un punto de no retorno. Porque Victoria había decidido que Benigna no podía seguir viva siendo un peligro. Lo había decidido con esa frialdad de hielo que la caracteriza, sin pestañear siquiera. Esa boca había que cerrarla. Esa testigo había que eliminarla. Y cuando una mente tan retorcida como la de Victoria toma una decisión así, amigos, que tiemble el mundo entero, porque no hay nada que la detenga. No hay límite, no hay piedad, no hay humanidad que valga. Victoria estaba dispuesta a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, con tal de que su secreto muriera enterrado para siempre. Pero la vida, amigos míos, la vida da unos giros que ni el mejor de los guionistas podría imaginar. Y a veces, cuando creemos que la maldad va a salirse con la suya, cuando todo parece perdido, cuando ya no queda esperanza, ocurre algo que lo cambia todo. Algo que pone patas arriba los planes del más astuto de los villanos. Y eso, queridos míos, eso es exactamente lo que estaba a punto de pasar. Porque por mucho que Victoria quisiera silenciar a Benigna, había una cosa con la que la duquesa no contaba. Una cosa que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Una cosa que iba a destrozarle el plan perfecto. Y de eso, amigos, de ese momento que lo cambió todo, os voy a hablar ahora mismo. Agarraos bien fuerte, porque lo que viene es de los que no se olvidan en la vida. Y ahora llegamos al momento, al momentazo, a la escena que da título a este video y que os va a romper el corazón en pedacitos. Preparaos, porque lo que viene es de los que no se olvidan. Agarraos fuerte, que esto es de infarto. Benigna, la curandera, está agonizando. Sus fuerzas se apagan como una vela a punto de consumirse. Pero esa mujer que en sus últimos instantes encuentra el valor que le faltó en vida, tiene una última misión que cumplir. Y con un hilo de voz, casi sin aliento, llama a Matilde a su lado. Matilde, Matilde, ven, acércate, hija. Y Matilde, sin entender nada todavía, sin imaginar lo que está a punto de descubrir, se acerca a la cama de la moribunda. Le coge la mano, la mira con esa ternura que la caracteriza. Aquí estoy, Benigna, aquí estoy. No te esfuerces. Y entonces, gente del cielo. Benigna hace un último esfuerzo, reúne las pocas fuerzas que le quedan y pone en las manos de Matilde el frasco del bebedizo, ese frasquito de cristal que lo cambia todo. Y con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos, le confiesa la verdad que llevaba meses ahogándola por dentro. Perdóname, Matilde, perdóname. Nunca hubo ningún embarazo. Todo era mentira. Este frasco era para que no te bajara la regla, para hacerte creer que esperabas un hijo. Y yo te engañé, porque me pagaron. Me pagó Victoria. Madre mía del amor hermoso, no puede ser, no puede ser. ¿Os dais cuenta de lo que acaba de pasar? El frasco demuestra que nunca hubo embarazo. Ese cristal es la prueba de que todo fue una farsa. Y no solo eso, amigos, no solo eso. El frasco prueba que Victoria pagó por el engaño, que ella fue la artífice, la cabeza pensante, la mano que movió todos los hilos de esta crueldad sin nombre. El último acto de Benigna, su último aliento, destapa la traición de Victoria. La curandera muere, pero muere limpiando su conciencia, muere haciendo justicia, muere entregándole a Matilde el arma que va a hacer caer a la duquesa. ¡Qué escena, por Dios! ¡Qué escena! Se me saltaron las lágrimas, os lo juro. Esa mujer que empezó siendo cómplice de la maldad, termina convirtiéndose, en sus últimos segundos de vida, en el ángel que destapa toda la verdad. Inolvidable. Y ahora imaginaos a Matilde. Imaginaos a la pobre Matilde con ese frasco entre las manos, con esas palabras retumbándole en la cabeza. Porque claro, lo primero que llega es el derrumbe. El derrumbe total. Matilde se desmorona al saber que su embarazo era falso, que nunca hubo un bebé, que todos esos sueños, esos nombres que había barajado, esa cuna que había imaginado, esa felicidad que había sentido, todo era mentira, todo humo. Le habían arrancado a su hijo antes de que existiera. Le habían robado la ilusión más sagrada que puede tener una mujer, y se cae al suelo, deshecha, rota, con el corazón hecho añicos. Pobrecita mía, lo que le habían hecho. Después de todo lo que esa mujer había sufrido en la vida, venir a destrozarla de esta manera tan vil, tan rastrera. Es que no hay derecho, no hay derecho.
Pero esperad, porque del dolor más profundo nace la rabia más justa. Y aquí entra Atanasio. ¡Ay, Atanasio! Toda esa desconfianza que había sentido, todos esos miedos, todas esas sospechas, estaban justificadas. El hombre tenía razón. Su instinto no le había fallado. Y cuando Atanasio descubre que Victoria, está detrás de todo, que ella pagó para hacerle creer a su mujer que esperaba un hijo solo para luego destrozarla, la rabia de Atanasio contra Victoria queda más que justificada. Más que justificada, amigos. Porque ¿quién no se enfurecería? ¿Quién no querría hacer justicia después de semejante atrocidad? Atanasio, que siempre fue el secretario tranquilo, el hombre prudente, el que medía cada palabra, se convierte en una furia, en un volcán a punto de explotar, porque le han tocado lo más sagrado, el corazón de la mujer que ama. Y por fin, que después de tanto sufrimiento, después de tanta humillación, Victoria queda señalada como la artífice de toda la crueldad. Ya no hay dudas, ya no hay sospechas sin pruebas, ya no es la palabra de Luisa contra la de la duquesa. Ahora hay un frasco, ahora hay una prueba física, tangible, irrefutable. Victoria es señalada como la mente fría y calculadora que orquestó esta tortura, la que jugó con la vida de Matilde como si fuera una marioneta, la que convirtió el sueño más bonito en la pesadilla más cruel. Y la verdad sale a la luz, amigos. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y aquí viene lo mejor, lo que llevábamos esperando tantísimo tiempo. Matilde y Atanasio tienen por fin la prueba para enfrentarla. Tienen el arma. Ese frasco en sus manos es la espada con la que van a hacer justicia. Ya no están indefensos. Ya no son las víctimas que aguantan en silencio. Ahora tienen con qué plantarle cara a Victoria, con qué desenmascararla delante de todo el mundo, con qué hacerle pagar cada lágrima, cada humillación, cada crueldad. Se acabó el aguantar, se acabó el callar. Y os digo una cosa, ver a Matilde levantarse del suelo, con el frasco apretado en el puño, con los ojos encendidos de rabia y de dolor, dispuesta a ir a por la mujer que le destrozó la vida. Fue de aplaudir de pie, amigos míos, porque la caída de Victoria se precipita con ese frasco en sus manos. ¡Se precipita! Esa mujer que se creía intocable, que se creía por encima del bien y del mal, que pensaba que podía hacer y deshacer a su antojo sin pagar nunca las consecuencias. Esa mujer tiene los días contados, porque cuando Matilde y Atanasio se planten ante ella con la prueba de su maldad, no va a haber excusa que valga, no va a haber mentira que la salve. El frasco habla por sí solo. Y recordad que Victoria ya estaba en la cuerda floja, ya estaba más sola que la una, con enemigos por todas partes, con su mundo desmoronándose poco a poco. Pues este frasco es la gota que colma el vaso, es el principio del fin de la todopoderosa Victoria. Y yo no veo el momento de que reciba su merecido. Vosotros tampoco, ¿verdad? Pero pensemos un momento en todo lo que esto significa, porque no es poca cosa. Toda una vida de tramas, de maldades, de manipulaciones por parte de Victoria, empezando a derrumbarse por culpa de un simple frasco de cristal. ¡Qué ironía más grande! ¡Madre mía! La mujer que se creía la más lista, la más astuta, la que siempre tenía un plan dentro de otro plan, cae por un descuido, por una conciencia que no pudo más, por la bondad de una víctima que terminó conmoviendo hasta a su propia cómplice. Porque al final, amigos, esa es la gran lección de todo esto, que la maldad, por muy bien tejida que esté, siempre tiene un cabo suelto, y que la bondad de la gente buena, como Matilde, como benigna en sus últimos instantes, termina venciendo a la crueldad de los Victorias de este mundo. Y fijaos qué bonito y qué doloroso al mismo tiempo el papel de Luisa en toda esta historia. Porque Luisa fue la primera en sospechar, la primera en oler la mentira, la primera en intentar avisar, pero nadie la creía. Y ahora, con el frasco en las manos de Matilde, Luisa queda vindicada. Tenía razón desde el principio. Esa mujer, con todo lo que ha sufrido, con esa intuición afilada por el dolor, había visto la verdad mucho antes que nadie. Y eso, queridos míos, nos recuerda que las personas que más han sufrido son a veces las que mejor ven el sufrimiento de los demás. Luisa es ese faro de verdad en medio de tanta mentira. Y aunque le faltaba la prueba, su corazón nunca se equivocó. Os juro que cuando junté todas las piezas de este rompecabezas,
cuando entendí cómo cada detalle encajaba con el siguiente: el frasco, el bebedizo, la menstruación cortada, la falsa ilusión, la conciencia de Benigna, la confesión final. Me quedé sin palabras, porque es una de esas tramas que están tan bien armadas que duele. Duele ver el sufrimiento de Matilde, duele ver la frialdad de Victoria, pero al mismo tiempo te mantiene pegado a la pantalla sin poder despegar los ojos. Eso es Valle Salvaje en estado puro, amigos. Drama del bueno, del que te remueve por dentro. Y ahora, la gran pregunta que flota en el aire, la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar cuando Matilde y Atanasio se planten delante de Victoria con el frasco? ¿Cómo va a reaccionar la duquesa al verse acorralada? ¿Intentará negarlo todo, como siempre? ¿O esta vez, por fin, la verdad será tan aplastante que no le quede más remedio que enfrentarse a las consecuencias de su maldad? Y otra cosa que me ronda la cabeza. Ahora que Victoria ya estaba con un pie fuera del valle, ahora que su mundo se caía a pedazos, ¿será este frasco el empujón definitivo que la mande al abismo del que ya no se vuelve? Yo creo que sí, amigos. Yo creo que a esta mujer se le ha acabado la suerte. Porque pensadlo bien, Victoria ha hecho daño a media comarca, ha humillado a Matilde sin descanso, ha jugado con su dolor, le ha robado la ilusión de ser madre de la manera más cruel imaginable. Y ahora, con ese frasco en manos de las personas a las que más daño ha hecho, la justicia está cada vez más cerca. La balanza por fin se inclina del lado de los buenos. Y ya era hora de que la gente buena de este valle pudiera respirar tranquila. Así que, mis queridos amigos de Valle Salvaje, llegamos al final de este video que me ha removido por dentro como pocos. Hemos visto a una mujer soñar con ser madre. Hemos visto cómo le robaron ese sueño de la forma más vil. Hemos visto la conciencia de una curandera romperse hasta confesar la verdad. Y hemos visto cómo, antes de morir, Benigna le entregó a Matilde el frasco que prueba la traición de Victoria. ¡Qué viaje, madre mía! ¡Qué viaje de emociones! Y ahora os toca a vosotros, que sois los que mandáis aquí. Quiero saber vuestra opinión, así que dejádmela bien clarita en los comentarios. La primera pregunta es esta. ¿Vosotros creéis que Victoria merece perdón después de todo lo que le ha hecho a Matilde? ¿O ya no hay perdón posible para semejante maldad? Pensadlo bien y contestadme con el corazón. Y la segunda, ¿qué nota le dais a Victoria, del 0 al 10, como villana de esta historia? Que sé que más de uno le va a poner un 0 patatero por mala persona, pero también sé que como villana es de las que hacen historia. Dejad vuestra nota ahí abajo, que me encanta leeros. Y también quiero saber, ¿qué nota le ponéis a Benigna por su gesto final? ¿Esa mujer que empezó como cómplice y terminó destapando la verdad? ¿Le perdonáis sus pecados por ese último acto de valentía? Contadme todo. Dejad vuestra respuesta aquí abajo en los comentarios, que yo me leo absolutamente todos y me hacéis el día. Y por favor, dadle a ese botón de me gusta. Dadle bien fuerte, que así me ayudáis un montón y me dais fuerzas para seguir trayéndoos más y más videos de nuestra querida Valle Salvaje. Y si todavía no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribíos y activad la campanita, que esto se está poniendo cada vez más interesante y no os querréis perder lo que viene. Porque con el frasco ya en manos de Matilde y Atanasio, amigos míos, la guerra contra Victoria no ha hecho más que empezar. Y yo voy a estar aquí, capítulo a capítulo, para contároslo todo con pelos y señales. Nos vemos en el próximo video. Cuidaos mucho, portaos bien y recordad, en Valle Salvaje, tarde o temprano, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.